Los alemanes hablaron con la gente de Viena y dijeron, vamos a crear y claro, y con el gobierno, vamos a crear una producción de bienes en masa, ¿no? Y arquitectura, partiendo de los oficios tradicionales y las artes y las técnicas industriales. Y su lema era desde los cojines de los sofás a la construcción de ciudades. Entonces, este es el acta fundacional del Deutsche Verbund, y entre ellos estaban Hermann Muthesius, Peter Behrens, que es el padre del diseño industrial, pero bien podía ser el padre del diseño gráfico, Joseph Hoffmann, que había estado en la Wiener Werkstätte, Bruno Paul, Henry van de Velde, Walter Gropius, ya todos estos los vamos conociendo, ya son, ¿no?, conocidos, Mies van der Rohe, Le Corbusier. Y este es el acta de la Deutsche Verbund, del lado derecho, de 1907. Entonces, estos fueron los tres principales creadores de la Deutsche Verbund, que luego se pelearon Hermann Muthesius con Henry van de Velde por cuestiones teóricas. Van de Velde era más artista y Muthesius era más teórico. Y Peter Behrens en lo suyo. Ahora, tenemos que decir, la importancia de Peter Behrens es que como chícharos ayudantes en su despacho tenía a Walter Gropius y a Mies van der Rohe, casi nada. Los formó Peter Behrens. Digo, además de la escuela, pero... Y aquí tenemos una foto de la Deutsche Verbund, que era gigantesca. Era mucho más grande que la Wiener Werkstätte y porque tenía más presupuesto. Entonces, esta es la Deutsche Verbund en 1914 y vemos todos los edificios que tenían y el área, ¿no? Era gigantesca. Y había cafés, había teatro, ahorita vamos a ver el teatro, todas estas cosas. Tenemos los logotipos de la Deutsche Verbund, el cartel de la exposición de 1914 y carteles de otras exposiciones. Como muy diseño muy de los años 20, 10, entre los 10 y los 20 alemanes. Y aquí tenemos este cartel de la Deutsche Verbund hecho por Peter Behrens. Aquí tenemos aquí lo podemos ver abajo de la pata del caballo del lado izquierdo la firma, y aquí la tenemos más en grande para que se vea, PB, Peter Behrens. Y ahí tenemos otros carteles con los mazos de entintar. Y tenemos el caballo ahí de Peter Behrens. Otro cartel. La uniformidad no era lo suyo, pero bueno, hacían lo que podían, ¿no? Y aquí tenemos los libros de la forma escritos por Peter Behrens. Todas estas ideas del Deutsche Verbund pasaron inmediatamente a la Bauhaus. Entonces tenemos los libros sobre la forma, que fueron muchos. Aquí tenemos el número 8, el número, no sé qué es, no dice el número, pero bueno, hacían revistas y libros sobre la buena forma, y de ahí salió la famosa Gute Form de los alemanes. Y los diseños que proponían desde estos talleres del Estado. Diseñaban todo tipo de artefactos, ¿no? Aquí tenemos teteras eléctricas, juegos de café, las cajas en donde se empacaban las cosas para mandarse o para venderse ya directamente, el mobiliario. Y bueno, la vez pasada vimos, por ejemplo, ahí es donde la historia nos remueve las cosas. Vimos al emperador Francisco José del Imperio Austrohúngaro,
que el hermano mayor de Maximiliano, ¿no? Que que murió a principios del siglo XX, nunca lo relacionamos sentado en una silla de estas. Uh-huh. Y a veces esas líneas del tiempo se van cruzando y claro, no nos imaginamos ciertas cosas que pasaron al mismo tiempo. Aquí está el teatro Werkbund que diseñó Henri van der Velde, pero solo funcionó 1914. Lo tuvieron que cerrar como a los 6 meses, creo que 4 o 6 meses, porque comenzó la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Y ahora, estos son los carteles de la famosa AEG, que ahorita vamos a ver qué significa. ¿Qué era la fábrica y la compañía eléctrica alemana? Uh-huh. Y entonces se vean como están anunciando el Nitralam, ¿no? Que son los focos de nitrato. Y los carteles todos como cada quien puro. Tenemos estos carteles de la AEG, igual para vender todos los focos, de de la nueva electricidad que ya todo el mundo tenía en sus casas. Y como verán, había de chile de dulce y de manteca. Uh-huh. Hasta que aparece Peter Behrens y diseña el logotipo que tenemos aquí a la mitad. Un hexágono con las letras AEG. Y aquí tenemos los primeros del lado izquierdo, ¿no? De finales del siglo XIX, la AEG, el de Peter Behrens, y luego cambió un poco, y este del lado derecho es del año 2000. Las letras AEG siguen hasta el año 2000. Y entonces aquí tenemos el logotipo, que en realidad no solo fue el logotipo, fue la primera imagen corporativa que se diseñó en este planeta. Se habían tenido identidades corporativas de otra índole, como por ejemplo la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene ciertos ritos, ciertas vestimentas, ciertos edificios, pero les llevó 2000 años organizar la identidad. Mientras que la AEG se sentó Peter Behrens con sus discípulos, que ya vimos que no eran tontos, y diseñaron la AEG. Uh-huh. Diseñaron los carteles. AEG significa Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft. Por eso todo el mundo la conoce como la AEG. Uh-huh. Porque era la cuestión eléctrica de Alemania. Aquí lo tenemos otra vez. Allgemeine Elektrizitätsgesellschaft, que era las fábricas de las lámparas eléctricas. 1908. Y aquí tenemos los edificios, ¿no? Los pabellones y las casas de turbinas de la AEG. Y podemos llegar a ver arriba, en el de arriba, en medio del arco, el hexágono de la AEG. Uh-huh. Para que veamos que realmente fue un diseño total de la identidad. Tenemos carteles de la AEG ya con las tipografías. Tenemos publicaciones con grabados de las casas de turbinas, objetos, ventiladores, teteras, cafeteras eléctricas, las lámparas, Ovenlampe, los carteles, con la gran casa de turbinas que construyó Peter Behrens para la AEG con el logotipo pionero. Secadores de pelo, aspiradoras,
Y aquí tenemos las turbinas cuando cumplió 70 años, el gran edificio de las turbinas, el boceto y el edificio. Y los 750 años de la fundación de Berlín, en uno de los timbres postales estaba el edificio, el gran edificio de las turbinas de la AEG. Este fue el del siglo XIX, que habían algunas construcciones anteriores. Y aquí tenemos el AEG de 1908, que en el año en que cambió por el del medio de Peter Behrens, y en el año 2000 le hicieron un reacomodo y está casi igual. Y aquí tenemos los timbres conmemorativos de los 100 años de la Deutsche Börse de 2007. Y pues hasta aquí.